niños, buenos días, espero que estén muy bien. Nos encontramos nuevamente en una cápsula educativa, esta vez en el área de geometría. Vamos a trabajar esta vez en la guía número 6, que lleva por título Bisectrices de un triángulo. Bien, en esta clase entonces nuestro objetivo será construir bisectrices de los ángulos de un triángulo. ¿Les suena la palabra bisectrices o bisectriz? ¿O la palabra ángulos, la palabra triángulos? Bien, más adelante lo veremos en detalle. Bien, vamos entonces a hacerlo a través de un ejemplo. El terreno triangular. Dice, el tío de Pedro quiere llevar a pastar un caballo a su terreno en Pucón. El terreno tiene una forma triangular y no está cercado. Si se dan cuenta, aquí está el terreno, ¿cierto? Y no tiene cerca. Bien, usando una cuerda y una estaca, debo amarrar al caballo de forma que abarque el máximo de espacio posible y no se pasa al territorio de los vecinos. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿dónde debería amarrar la cuerda el tío de Pedro? ¿Estará bien aquí? Si usted considera que tiene que dar la vuelta, ¿cierto? Pero parece que nos vamos a pasar, pues si la pongo acá, ¿cierto? Veamos. Entonces, inténtelo en su cuaderno. Entonces, para resolver el problema, debemos primero dibujar el terreno triangular. Va a dibujar usted un terreno triangular cualquiera. Luego va a ubicar la estaca en un punto fijo del terreno para observar que la forma del recorrido del caballo es una circunferencia, como aparece aquí. ¿Qué sucede aquí? Sucede de que el caballo, ¿cierto?, que está aquí, al hacer su recorrido de forma circular, se pasa, ¿cierto?, al terreno de los vecinos. Entonces, no me sirve, la verdad. La circunferencia que necesitamos nosotros trazar debe estar inscrita dentro del terreno. Así el caballo podrá pastar en el máximo terreno posible sin pasarse al de los vecinos. Es decir, ahí debiese estar, ¿cierto?, la estaca para que el caballo tenga este movimiento, ¿cierto?, y no se pase a comer al terreno de los vecinos. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo es posible encontrar el lugar exacto para poder amarrar esa cuerda? Entonces, para poder ayudar al tío de Pedro, debemos recordar un concepto que forma parte de los elementos secundarios del triángulo. Bien, las bisectrices de un triángulo. ¿Qué son las bisectrices? ¿A qué le suena la palabra bisectriz? La palabra bi, ¿cierto? Normalmente bi significa dos, ¿bien? Entonces, las bisectrices de un triángulo son las rectas que dividen a sus ángulos interiores en dos congruentes, es decir, de igual medida. Entonces, tenemos aquí nuestro triángulo ABC, ¿cierto? Esta, ¿cierto?, línea de color verde que usted ve acá, ¿cierto? Este segmento es una bisectriz porque divide esta, ¿cierto?, esta línea curva, ¿sí?, este arco de circunferencia es el ángulo. Y estas, ¿cierto?, pequeñas rayitas sobre ellos me indican que este es igual a este. ¿Por qué? Porque este segmento, ¿cierto?, que está aquí de color verde, lo divide en dos partes iguales. Entonces, ¿cuántas bisectrices podemos trazar en el triángulo? Si desde este vértice tracé una, ¿cuántas más podré trazar? Como el triángulo entonces tiene tres ángulos, vamos a poder trazar exactamente tres bisectrices, como aparece ahí en el dibujo, ¿cierto? ¿Qué tienen en común las tres bisectrices? ¿Se acuerdan que cuando trazamos alturas de un triángulo también tenían algo en común que lo denominábamos con la letra O, que se llamaba ortocentro? En este caso, las bisectrices se van a intersectar en un punto que vamos a llamar I, y lo vamos a llamar incentro, y este incentro es el centro de una circunferencia inscrita en el triángulo. Inscrita significa que queda dentro del triángulo, ¿cierto? Y es tangente aquí, sus lados, si se dan cuenta, ahí es tangente. ¿Bien? Entonces, como dice aquí, una circunferencia inscrita en el triángulo es aquella que está en el interior del triángulo y es tangente a cada uno de los lados. Entonces, esto lo vamos a ir anotando en nuestro cuaderno, para que no lo olvidemos. Bien, la nueva pregunta ahora es, ¿cómo se construyen las bisectrices de un triángulo? Entonces, para esto, vamos a necesitar una regla y un compás. Instrucciones, vamos a construir un triángulo cualquiera. Puede dibujar como el que aparece aquí y luego le va a tocar hacerlo usted solito.
Luego dice, vamos a dibujar un arco de circunferencia en uno de los ángulos, utilizando como centro del arco de circunferencia el vértice. Entonces, voy a poner aquí, por ejemplo, el pincho, ¿cierto?, de mi compás. Voy a abrir un poco mi compás y voy a trazar un arco de circunferencia. ¿Bien? Luego, el arco de circunferencia intersecta, ¿cierto?, los lados del triángulo en dos puntos y los vamos a denominar E y D. ¿Bien? Utilizamos ambos puntos como centros para trazar otros dos arcos de circunferencia y vamos a procurar mantener el mismo radio, es decir, la distancia que tomé entre el A para trazar este arco, ¿cierto?, va a ser la misma que voy a ocupar para el siguiente paso, que es pararme con centro D, trazar este arco y luego pararme con centro en A y trazar este otro arco. ¿Bien? Si se dan cuenta, ambos arcos, ¿cierto?, se vuelven a intersectar, ¿cierto?, aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar nuestra regla y vamos a trazar, ¿cierto?, este segmento que sale desde el vértice A y pasa por esta intersección. Y de esta manera hemos construido, ¿cierto?, nuestra primera bisectriz. ¿Bien? Para realizar las otras dos bisectrices hacemos lo mismo que hicimos con el vértice A. Nos ponemos en vértice B, abrimos nuestro compás, vamos a trazar, ¿cierto?, aquí nuestro arco de circunferencia, le damos letras, ¿cierto?, la que usted puede ser F y G. Después, con el mismo radio, ¿cierto?, la misma abertura del compás, nos vamos a poner en una, vamos a trazar uno, lo ponemos en la otra letra, trazamos el otro arco y donde se intersecten con nuestra regla, ¿cierto?, trazamos la bisectriz y lo mismo hacemos con el vértice C. Si se fijan, se deben intersectar y ese punto donde se intersectan lo denominamos con la letra I, que significa incentro. ¿Bien? Y luego que está ahí, va a tomar usted el compás, ¿cierto?, va a medir hasta acá y debiese usted dibujar una circunferencia que quede dentro del triángulo. Si se le sale un poquito, significa que hay una o más de una bisectriz que está mal trazada. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste la actividad de esta guía? En que vamos a aplicar lo aprendido. Bien, vamos a simular el problema del terreno triangular construyendo un triángulo equilátero, es decir, que tiene sus tres lados iguales, y vamos a trazar las tres bisectrices para encontrar el lugar donde deberíamos amarrar la cuerda. Bien, y además vamos a dibujar la circunferencia inscrita en el triángulo. Bien, luego que lo hagamos con el triángulo equilátero, lo debe hacer con un triángulo isósceles y con un triángulo escaleno. Bien. No olvides realizarlo en tu cuaderno con las medidas que tú quieras hacer los triángulos, ¿ya? Entonces, el triángulo equilátero, ¿cierto?, que es este que aparece aquí, cuando usted trace las bisectrices, fíjese bien dónde queda el incentro y cómo debiese quedar dibujada la circunferencia inscrita. ¿Bien? Luego, en el triángulo isósceles, recuerde que el isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Este es un triángulo isósceles, este y este lado son iguales y este de acá es diferente. Cuando usted trace las bisectrices, se va a dar cuenta que se van a intersectar en un punto común llamado incentro. Y si usted dibuja la circunferencia, ¿cierto?, debe quedar más o menos así. Recuerde que para tomar la medida, usted debe tomar desde aquí el centro hasta uno de los lados la distancia para poder dibujar la circunferencia. Vuelvo a repetir, si la circunferencia se sale un poquito, ¿cierto?, o queda un poquito más adentro, significa entonces que quedó corrido este centro porque a lo mejor hay una bisectriz que quedó un poco corrida. Para que no pase eso, les recomiendo hacerlo con un lápiz que tenga la punta muy finita para que así la línea no quede muy gruesa, porque a veces cuando está muy gruesa se puede generar este movimiento, ¿cierto?, milimétrico acá y que hace que nos quede un poco corrida nuestra circunferencia. Y finalmente usted va a dibujar un triángulo escaleno, el que tiene todos sus lados distintos, va a trazar las bisectrices, va a indicar cuál es el incentro y va a dibujar, ¿cierto?, la circunferencia inscrita. Bien, entonces la tarea ahora es de ustedes de dibujar las bisectrices en tres triángulos distintos, equilátero, isósceles y escaleno, indicar
el incentro con la letra I y además dibujar la circunferencia inscrita. Bien, porque ¿qué fue lo que aprendimos en esta cápsula educativa? Aprendimos a construir las bisectrices de los ángulos de un triángulo. Bien, recuerde que cualquier duda que usted pueda tener la puede hacer al correo, ¿cierto? apoyopedagógico.lmr@gmail.com. En el asunto del correo debe indicar su curso y su asignatura y en el cuerpo del correo usted indica en qué guía tiene dificultad y en qué ítem particularmente para poder responderle y ayudarle. Bien, espero que les haya quedado más o menos claro. Si no, ya sabe cómo contactarme y nos vemos en la siguiente cápsula educativa. Chao, chao.